¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí que se encuentran agrupados o estructurados en algún medio de almacenamiento de datos a través de un determinado modelo de datos. Diferentes programas y usuarios deben poder tener la capacidad de utilizar esos datos. Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos que pueden visualizar, ingresar o actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que se les hayan otorgado. Una base de datos puede ser local, es decir, solo puede ser utilizada por un usuario en un equipo, o puede ser distribuida, es decir que la información se almacena en equipos remotos y se puede acceder a ella a través de una red. Clasificación de las bases de datos. Las bases de datos se clasifican de acuerdo a varios criterios que son, según la variabilidad de la base de datos, según el contenido y según el modelo de datos. Según la variabilidad de la base de datos, estas se clasifican en estáticas y dinámicas. Según el contenido, las bases de datos se clasifican en bases de datos bibliográficas, de texto completo, directorios y de información química o biológica. Según el modelo de datos, las bases de datos se clasifican en bases de datos jerárquicas, de red, transaccionales, relacionales, multidimensionales, orientadas a objetos, documentales y deductivas. Elementos y componentes de una base de datos. Los principales elementos de una base de datos son tablas, consultas, formularios, informes y macros. Los principales componentes de una base de datos son documentos, necesidades, representación, comparación, hardware y software. Características de las bases de datos. Las principales características de las bases de datos son independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, y acceso a través de lenguajes de programación estándar. Ventajas y desventajas de las bases de datos. Las principales ventajas de las bases de datos son control sobre la redundancia de datos, consistencia de los datos, compartir datos, mantenimiento de estándares, mejora en la integridad de los datos, mejora en la seguridad, mejora en la accesibilidad a los datos, mejora en la productividad, mejora en el mantenimiento, aumento de la concurrencia y mejora en los servicios de copias de seguridad. Las principales desventajas de las bases de datos son complejidad, coste del equipamiento adicional y vulnerabilidad a los fallos. En la actualidad, las bases de datos relacionales son las más utilizadas, porque brindan funcionalidades que permiten crear bases de datos estables, donde la redundancia y la pérdida de datos no puede existir. La importancia de una base de datos radica en que nos permite almacenar datos de manera segura, y nos permite poder acceder a esos datos con la mayor eficiencia posible.